Y bueno, en esta cobertura especial de Sesión Final tenemos en la línea a Eduardo Roldán, internacionalista, diplomático de carrera, ex embajador, analista político. Eduardo, un gusto como siempre. Paco, muy buenas noches, gusto en saludarte. Vaya jornada electoral y lo que implica en materia política para México y los Estados Unidos. Tenemos una agenda muy complicada entre ambos países que en este momento, déjame decirlo así, está pasmada esa agenda ante el proceso electoral, pero terminando hay muchos temas que atender y de manera urgente. Efectivamente, yo creo que, mira, en primer lugar, si gana Biden o si gana Trump, la relación se va a modificar, indudablemente. Si ganara Trump, la diplomacia utilitaria que se ha venido manejando va a cambiar, porque ya no va a tener que limitarse Trump y ponerse nice con México. Va a hacer lo que él quiere hacer. Va a continuar con su política de hostigamiento, con su política migratoria fuerte contra México y también con la construcción del muro, sobre todo en materia de migración y de seguridad, y esa diplomacia utilitaria que México ha utilizado tendría que revisarse, porque las condiciones estarían cambiando. Sería más exigente el Partido Demócrata con México, pero sobre todo para que ponga orden el gobierno actual, no solamente en materia migratoria, sino en materia de seguridad. Y sería más contundente en el cumplimiento de ciertos acuerdos como el TMEC en materia laboral y en materia medioambiental, ojo, y en materia energética. Pero te quiero comentar también que esa diplomacia utilitaria tendrá que volverse una diplomacia inteligente, inteligente para ambas partes, porque ¿de qué ha servido que México haya tomado una actitud de decir a todos sí, a cambio de qué? Así es. A cambio de que nos impongan sus decisiones sin siquiera consultarnos. El caso más reciente es el de la detención del general Cienfuegos. Ese es solamente un ejemplo. Que finalmente fue aplicación de la ley, Eduardo, pero a ver, ¿cómo lograr que se respeten esos acuerdos, que se respete la no intervención en los asuntos de México? Bueno, yo creo que lo más importante es hacerte esta pregunta que todo el mundo se hace. ¿A quién le va mejor? ¿A México con quién le va mejor? ¿Con los republicanos o con los demócratas? Con ninguno. Yo, con mi experiencia diplomática, te puedo decir que mi respuesta sería, ¿le va mejor a México? Si tenemos mayor gobernabilidad, si tenemos conducción, si nos damos a respetar, porque no hay que confundir coordinación con subordinación. Un maestro que fue consejero de seguridad del presidente Carter, fue Zbigniew Brzezinski, fue mi maestro en Columbia University. Y yo le pregunté, maestro, ¿quién respeta a Estados Unidos? Él, sin vacilar, sin chistar, me dijo, Mr. Roldán, Estados Unidos respeta a quien se da a respetar. Me pregunto, ¿hemos entendido esto? Yo creo que todavía no. Creemos que entre más demos, mejor situación y nos van a respetar más, y sucede lo contrario. El ejemplo de Cienfuegos está muy claro, entre otras cuestiones. A ver, justamente en ese entorno, insistiendo con el tema Cienfuegos, Eduardo, yo te diría, sí, por un lado, Estados Unidos aplicó la ley cuando quiso y como pudo, pero por el otro lado, esto decantó finalmente en una relación que puede, si ya es difícil, puede tornarla aún más complicada, a menos, como dices tú, que el gobierno mexicano, sí, imponga ciertas reglas, porque ahorita es, bueno, pues lo agarraron allá, y allá que se quede. Bueno, el gobierno de México ya aceptó que fue sorprendido, que no se le consultó, no se tiene confianza en este y en los otros gobiernos. De modo que tenemos que entender eso. Pero Paco, yo creo que tenemos que ver también el bosque, qué está pasando en Estados Unidos, y no solamente un árbol, como es el caso de México. Yo creo que en esta coyuntura realmente es un parteaguas para
Estados Unidos y para el mundo, porque le iría mejor al mundo si Trump pierde, al planeta. Y te digo lo siguiente, porque ha sido un mundo convulso que la ha ocasionado. En virtud de Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, creó instituciones, normas, reglas, valores que dieron estabilidad al mundo. Creó la ONU, creó el Fondo Monetario, creó el Banco Mundial, etcétera. Y ahora el gobierno republicano ha destruido esas instituciones, se ha vuelto autárquico y ante eso ningún vacío de poder queda en el mundo. China se ha aprovechado y ha penetrado y ha usado ese poder. Por tanto, si gana Trump, se van a recrudecer las guerras comerciales, indudablemente las confrontaciones. Se va a volver no solamente a nivel de Estados Unidos, se va a expandir las políticas populistas de izquierda, de derecha, los ultranacionalismos y vamos a un mundo más inestable. Si gana Biden, se va a regresar a una diplomacia clásica de escuchar, de estabilizar, donde Estados Unidos tendría que volver al liderazgo que ha estado perdiendo con Trump, indudablemente. Se va a tener que resarcir la relación con la Unión Europea, regresar al cumplimiento del Acuerdo de Cambio Climático de París, del cual Trump se salió. Se va a renegociar el acuerdo con Irán para volver más estable el Medio Oriente. En fin, tenemos que entender todo lo que está pasando. Y yo apelo a los ciudadanos de Estados Unidos porque históricamente el ciudadano vota por el estómago. Hoy va a votar por el estómago y también con la razón. Por lo siguiente, te doy unos datos duros. Sí. Han muerto 9 millones, ha habido 9 millones de contagiados en Estados Unidos y casi 300,000 muertos, como nunca en la historia. Más muertos que en las últimas guerras en que ha participado Estados Unidos. La tragedia es económica. La economía ha decrecido 5%, el PIB 31%, hay un desempleo de 8% en Estados Unidos, más los problemas raciales que Trump ha ocasionado, más las inestabilidades y el COVID-19, es un crisol donde hay muy descontento. Por eso más de 95 millones de estadounidenses se han volcado antes del día de la elección a emitir su voto. Es decir, estamos en una coyuntura interesantísima. Paco, que no nos quede la menor duda que esta noche va a ser muy larga y los días que vienen también, porque yo estoy convencido que Trump va con las tendencias, va a decir ya gané, aunque no haya ganado. Y esto va a generar problemas como con Gore y con Bush. En el 2000 se suscitó, donde otros organismos pueden apelar e intervenir como la Suprema Corte para dilucidar el resultado final, de modo que no cantemos victoria. Lo que sí es evidente es que se requiere en el mundo una renovación de liderazgos. A ver, en ese sentido, y Eduardo, una gobernabilidad. En ese sentido, Eduardo, quisiera preguntarte por último, lo que decida hoy Estados Unidos en torno a su próximo gobierno, sea continuar o renovar, ¿va a incidir, va a tener una repercusión en los gobiernos de otros países, concretamente de América Latina? Absolutamente, porque en América Latina se han seguido populismos, ultranacionalismos muy al estilo inspirados por Trump, basados en la mentira, en el engaño, en la posverdad. Y vemos el caso de Bolsonaro, que es muy claro. Entonces podrían volverse los ultranacionalismos o los populismos, sean de derecha o izquierda. Se sentirían amparados por la política que Trump ha seguido. En caso de que no ganara, se volvería y se vería un reajuste en esos países que han estado muy cerca de Trump, porque vendrían ajustes muy dramáticos. En el caso, por ejemplo, de México, en política energética, te decía, en la política laboral, en la política migratoria y sobre todo en materia de seguridad. La presión también va a ser fuerte. Caray, Eduardo Roldán, ahí tiene usted la opinión. Te agradezco como siempre. Muchísimas gracias. Un placer y nos espera una larga noche. Una larga, muy larga noche. Eduardo, muchísimas gracias. Ahí tiene la opinión de Eduardo Roldán, diplomático de carrera, ex embajador de nuestro país